tenemos que empezar a trabajar con modelo relacional. El primer día de prácticas ya lo vais a hacer. Vais a entrar con SQL, vais a atacar una base de datos de las nuestras, de las que tenemos diseñadas para las prácticas de fundamentos de bases de datos. Claro, lo mismo de antes, o sea, base de datos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, os vais a encontrar con la siguiente situación. Tenéis que pensar en un ordenador. Si es un ordenador profesional, o sea, si es para usos profesionales, pues posiblemente ese ordenador única y exclusivamente se ocupe de la base de datos. Si es un ordenador como el de nosotros menos mortales, pues entonces ahí tendremos de todo, ¿vale? Pero un programa concreto se encarga de poner en marcha el sistema que gestiona las bases de datos y una vez que está en marcha, pues nosotros podemos acceder a él con cualquier cliente. No sé hasta qué punto estáis familiarizados o conocéis la arquitectura cliente-servidor. Pero si nos quitamos la parte técnica, la arquitectura cliente-servidor es muy fácil de entender. Hay un único servidor, bueno, puede haber todos los que sea, ¿vale? Hay un servidor que es el que se encarga de almacenar y gestionar los datos. Y después hay programas cliente, y aquí podéis pensar, pues soy yo en mi ordenador que me estoy conectando al servidor de prácticas de fundamentos, y es mi compañero en su casa, con una distancia de X kilómetros, con su ordenador que está haciendo exactamente lo mismo que yo, está accediendo al mismo servidor. Bueno, pues esos son los clientes. En realidad los clientes son programas. Y ya lo adelanto, pues el programa que vais a utilizar vosotros en prácticas casi seguro es el Heidi SQL. Es un programa cliente que entre su configuración está la de conectarse a una determinada URL, que es donde está el servidor nuestro de base de datos, de MySQL concretamente. Bueno, esta parte no nos interesa de momento. Vamos a centrarnos en la parte del servidor. ¿Qué hay en el servidor? Pues en el servidor hay un espacio reservado para bases de datos. Y por ejemplo, esto es una base de datos. Y vamos a decir que es la base de datos de facturación. Si por tener un sistema, un programa que gestiona bases de datos, tenemos espacio para almacenar bases de datos, una base de datos es un espacio más pequeñito, un espacio dentro de ese espacio de base de datos, un espacio reservado para una cosa en particular. Y en este caso es para facturación, es decir, los de facturación pueden trabajar ahí y hacer lo que quieran. ¿Qué van a hacer? Pues van a crear tablas. Todas las que quieran, ¿vale? Este espacio no es real, es decir, no es que de aquí a aquí es tu base de datos y no te puedes pasar, ¿vale? Si no te cabe, pues te vas. No, es un espacio lógico, es decir, vale, dentro de esta base de datos que se irá haciendo más grande, más pequeña, eso ya el sistema se encargará de ver cómo lo almacena. Tú eres capaz de crear tablas y puedes crear tantas tablas como quieras. ¿Qué son las tablas? Las tablas son los sitios donde se almacena finalmente la información. Claro, puede haber una tabla de clientes. ¿Vale? Los clientes de mi empresa o los clientes que maneja facturación, porque son esos clientes a los que les tiene que emitir una factura. Bueno, pues una tabla de clientes lo primero que tiene son columnas. ¿Vale? Y en esas columnas lo que yo quiero dar a entender es que en la primera columna se almacena el DNI, en la siguiente columna se almacena el nombre del tío, en la siguiente la dirección, el teléfono, en fin, todos los datos que se consideren necesarios para lo que es un cliente. Y después en las filas se almacenan los clientes. El cliente de DNI 21 que se llama Pepe y que vive en Calpe. El cliente de DNI 52 que se llama Manuel y que vive en Benidorm. El cliente, no sé, cada uno de los clientes es una fila dentro de esa tabla. Claro, ¿qué podemos hacer con esas tablas? Bueno, lo primero es crearla.
Lo primero es crearla, pero eso ya lo veréis. No lo vais a ver inmediatamente, lo veréis en las sesiones intermedias de prácticas. Crear una tabla. Pero después, las operaciones típicas son insertar filas, es decir, dar de alta a un nuevo cliente, borrar filas, pues dar de baja a un cliente, modificar datos, pues este tío que se llamaba Manolo, a partir de ahora se llama Alicia. Bien, pues ese tipo de cosas. Y, por supuesto, consultar. Antes de ir a lo de consultar, volvamos otra vez a base de datos. Una base de datos es un espacio donde yo voy a poder crear un montón de tablas, pero claro, bases de datos puedo tener todas las que quiera. En realidad, todas las que sea capaz de manejar el sistema de gestión de base de datos. Pues una será de facturación, otra será de almacén, la otra será de dirección, lo que se nos ocurra. O una será de Telefónica, otra será de Santander, otra será... por el concepto que sea. Tú necesitas un espacio para, dentro de ese espacio, generar una coherencia. Y es que todos estos datos sirven para un fin concreto. O sirven para una empresa concreta. O sirven para lo que sea. Si nos vamos a lo de consultar, pero también a lo de insertar, a lo de borrar filas, a lo de modificar datos. Claro, ahí estamos hablando de un lenguaje concreto y que además no tenemos demasiados problemas con él porque es estándar. Es decir, todas las bases de datos relacionales se consultan con SQL. Bien, eso de que sea estándar, vale, sí, pero después miras MySQL, lo comparas con Oracle y alguna diferencia hay. Pero digamos que hay un núcleo duro del lenguaje que ese no cambia. Y de hecho lo que vais a ver en prácticas, el 90% se puede utilizar en cualquier sistema. Insisto, con ligeras diferencias, porque los tipos de datos que se manejan pueden ser diferentes, en fin, hay sus cosas. La S no es de estándar, sino de, en inglés bien pronunciado, structured. Lo de la Q es de query y lo de la L, pues de lenguaje. Lo que pasa es que, claro, la traducción de query es muy peligrosa porque nosotros tendemos a traducir query como, y aquí es donde volvemos, consulta. Vale, el SQL no es solamente de consultar, el SQL es todo. De insertar, de borrar, de modificar, de consultar. Y esas 4 operaciones que acabo de mencionar 3 o 4 veces no son las únicas, son 4 de 4000. SQL es un lenguaje muy, muy extenso. O más que, ¿qué es lo que vamos a consultar? ¿Cómo se consulta? Bueno, hay una orden. El 75% del tiempo de prácticas lo vais a ocupar con esta orden. Pasa lo mismo. En su expresión mínima habitual, porque no es exactamente la mínima, pero bueno, supongamos, lo mínimo que se puede hacer es select from. Vale, esto es una parte de ese 75% del tiempo que vais a dedicarle a la orden select, porque a la select le pasa otra vez lo mismo. Es select, es from, pero después hay un montonazo de cosas más relacionadas con las consultas. Bueno, vamos a añadirle una parte más que también es muy habitual, que es la parte del where. Porque aquí en el select lo que vamos a decir es ¿qué quiero ver? ¿Vale? En esa parte es donde nosotros decimos, lo que quiero es el nombre y el DNI de qué. Y aquí es donde vienen las tablas. En realidad es dónde está la información. Y ya por último, esta parte que tenemos tendencia a traducirla por dónde, en realidad no es dónde, ¿vale? Sino es una condición. En realidad es más cuándo. Cuando se cumpla esto, cuando se cumpla lo otro. Por ejemplo, cuando los profesores que quiero recuperar de la tabla profesores tengan categoría TEU, ¿vale? Eso es una condición. O cuando les digo que tengan categoría TEU y ASO 6 al mismo tiempo, aunque esa condición es imposible por el contexto en el que se hace y tal, pero bueno, se puede escribir. Más cercano, que los clientes sean de Alicante, que los clientes sean españoles,
que los clientes sean españoles y tengan una edad inferior a 65 años. Todas esas condiciones, que en realidad es un filtro que yo le pongo a la consulta y que al final derivará en un resultado. Ese resultado pues tendrá la misma pinta que las tablas de las que sale. Tendrá pinta de tabla, con sus columnas, con una cabecera que me informa de qué es lo que me voy a encontrar en cada columna y finalmente con las filas, que son los casos concretos, que son los datos que realmente están almacenados. Habrá consultas de este tipo en el cual sacaremos todos los datos, sacaremos todas las columnas. En otros casos nos quedaremos únicamente con alguna de las columnas y para eso utilizaremos esta parte del select. Diremos, quiero estas columnas, no todas, algunas. Y por supuesto, pues también nos puede ocurrir esto, que nos salga una tabla vacía. Esa tabla vacía lo que quiere decir es que no hay ninguna fila, ningún dato que cumpla las condiciones que yo le he exigido. Las consultas, y esto es adelantarse mucho, ¿de acuerdo? Las consultas no son de una única tabla, o no tienen por qué ser de una única tabla. Puede haber varias tablas. En ese caso, lo que hace el sistema es concatenarlas, ¿de acuerdo? Pero ya digo, esto es adelantarse mucho, porque no lo vais a ver ni esta semana ni la semana que viene, sino a la siguiente. Con lo que quiero que os quedéis es que en el from no solamente es una tabla, en el from puede haber muchas tablas. Vale, y por último, toda esta información sale de algún sitio. ¿Cómo sé qué es lo que tengo que poner exactamente, qué columnas, qué tablas, qué condiciones debo poner en la select? Consulta los esquemas de base de datos. Los esquemas es una visión, en algunos casos gráfica y en otros casos textual, de cómo está montada la base de datos, qué tablas tiene, qué columnas tiene y en qué condiciones se almacenan los datos. Vuelvo a insistir, esto no es para ahora. Os vais a encontrar aquí pues cosas incomprensibles para quien no haya visto nunca bases de datos. Entonces, este dibujito, por ejemplo, es un esquema entidad-relación, que tiene sus entidades, cada entidad tiene sus atributos, tiene sus identificadores y, finalmente, relaciones entre unos y otros. Los profesores, las asignaturas y quién imparte qué profesor imparte qué asignatura. Ese es un tipo de esquema, que es bastante útil porque es visual, ¿vale? Es gráfico y rápidamente pues, tienes un vistazo de cómo está montada la base de datos. Sin embargo, si queréis los datos concretos de las tablas que se están utilizando y que está más cercano al lenguaje SQL, porque al final utilizaréis las columnas, pues aquí tenéis el esquema lógico. Hay un esquema conceptual y hay un esquema lógico. El que nosotros vamos a manejar, está en entidad-relación y está en modelo relacional. Podéis utilizar cualquiera de los dos siempre y cuando sepáis interpretarlo. Va a ser vuestra referencia a partir de ahora y me dan una pregunta en SQL, una pregunta a resolver en SQL, pues cuando sepa qué es lo que me piden, lo primero que tengo que ver es dónde está, en qué tablas está, cómo se llama la columna, cómo lo pongo en la SL, qué tabla relaciono, etc. He empezado hablando de los clientes, pero no he mencionado ninguno en particular, o lo he mencionado de pasada. Cliente. Bueno, para vosotros cliente es qué programa puedo utilizar para acceder a la base de datos. Primero, información. Nuestras bases de datos son públicas, tienen una URL pública, por lo tanto son accesibles desde Internet. La información de cuál es la dirección y todo eso, pues lo tenéis publicado y si no está publicado, pues lo publicaremos. En cualquier caso, los clientes se configuran para que accedan a esa dirección y vosotros no tenéis que crear nada. Ya está la base de datos creada y simplemente accedéis y consultáis. Clientes recomendados. El que vais a utilizar en prácticas porque pensamos que es el que mejor terminado está y que encima es lo suficientemente sencillo como para no distraerte con cosas, es Heidi. Heidi SQL, que no sé qué versión hay instalada en las prácticas, pero bueno, las diferencias entre versiones ahora mismo no son excesivamente grandes y da lo mismo, os podéis bajar el que queráis. El actual, quiero decir. Hay otro cliente que sí que es de la casa, es de MySQL y está diseñado por la gente de MySQL y por lo tanto se supone que es el que debería ir acompañando a una base de datos MySQL, perdón.
Este yo a lo mejor lo recomendaría si os instaláis el MySQL, o sea, el programa de gestión de base de datos, en vuestra máquina. Lo acompañáis de este cliente y ahí os da también un entorno más o menos gráfico, más o menos simple de utilizar, de administración de vuestra base de datos. ¿Vale? Pero insisto, si esto fuera porque, bueno, primero, porque queráis hacerlo y segundo, porque a lo mejor queréis tener el MySQL en vuestra máquina. Tiene una parte de consultas, que es lo que viene a hacer Heidi, o donde principalmente se enfoca Heidi, pero tiene otra parte de diseño que trabaja con algo parecido a la entidad de relación, que sirve para diseñar tablas y además es capaz de hacer ingeniería inversa, o sea, sacarle los esquemas de un conjunto de tablas, y tiene una tercera parte de administración. Pues eso, tiene sentido si tenéis algo que administrar, pues sería una base de datos vuestra. Hemos puesto SQL Developer porque este es el clásico que hemos utilizado casi siempre, no en los grados, porque en los grados empezamos a utilizar MySQL, pero cuando utilizábamos Oracle en la asignatura BD1, este era nuestro cliente, porque este es el que desarrollaron los de Oracle. Al final todo esto es un rollo, ¿vale? Porque ya sabéis que Oracle compró MySQL, así que estamos hablando de los mismos, pero son diferentes, en fin, es una historia un poco larga. SQL Developer, para trabajar con Oracle, perfecto, pero para trabajar con MySQL, no, ¿vale? Tiene ciertas cosillas que no funcionan demasiado bien. Y después, si estos son 3, hay otros 2.998 clientes más, ¿vale? Muchos de ellos gratis, todos estos son de gratis, ¿eh? No son de pago. Y muchos de ellos, digo, los otros, los que no están ahí mencionados, muchos de ellos gratis y muchos de ellos también de pago. Nosotros recomendamos el Heidi, ¿vale? Nos ha gustado y nos sigue gustando. Así que resumiendo y terminando, una base de datos es un espacio que nos han reservado para manejar tablas, un espacio reservado en un sistema de gestión de bases de datos, como por ejemplo MySQL. Las tablas, para definirlas hay que definir sus columnas. Las columnas van asociadas a un tipo de datos. En la teoría y su término formal es a un dominio. Pero bueno, en MySQL es a un tipo de datos. Que si cadena de caracteres, que si número entero, que si número coma flotante, cosas de ese tipo. Cuando ya tenemos definidas las columnas y otras cosas que todavía no hemos mencionado, pues entonces ya podemos insertar filas. Y las filas, en realidad, son finalmente los datos. ¿Vale? Aquello que yo quería manejar, aquello que yo quería almacenar. De entre todos los millones, lo de millones entrecomillado, todos los millones de órdenes posibles que nos podemos encontrar en SQL, ahora mismo nos interesa una, que es la orden select. La orden select es la que hace consultas, es la encargada de recuperar información de la base de datos. Habitualmente vamos a hacer esto, vamos a poner una parte select, vamos a poner una parte from y vamos a poner una parte where. En el select es qué columnas quiero ver como resultado. En el from es qué tablas hacen falta para sacar esas columnas con esa información que yo quiero. Y en el where son las condiciones que deben cumplir esas filas resultado que finalmente yo veré en la pantalla de mi cliente, que muy posiblemente sea Heidi SQL. Esto os lo van a volver a contar. De otra manera, pero os lo van a volver a contar. Seguramente más centrado en la base de datos ejemplo, que es la base de datos de prácticas, la que se utiliza para las lecciones. Pero al final os van a contar otra vez qué es una base de datos, qué es una columna, qué es una fila, qué es la select, etcétera, etcétera.